tardes, siendo las 5 de la tarde, hora centro, vamos a dar comienzo a una nueva sesión del ciclo de International Teleconference Program. Como ustedes saben, esta conferencia debía darse la semana pasada, pero lamentablemente el doctor Enrique Palazzo, quien iba a dar la disertación, tuvo un problema de salud, no se ha recuperado totalmente, por lo cual prefirió no insistir en dar la conferencia en el día de la fecha, y ante esta eventualidad tomamos la decisión de que sea yo quien dé la conferencia en el día de la fecha. Para mí es una gran alegría poder estar nuevamente con ustedes y de ya agradezco mucho los saludos que nos están llegando al chat. Eh, Tenemos una muy buena cantidad de gente que se ha inscrito, más de 1.160 personas, así que esperamos tener una linda audiencia. Eh, Repasando los mensajes de la gente respecto a los temas que querían ser tratados y siguiendo recomendaciones de algunos colegas, eh, decidimos elegir un tema de radiología convencional fundamentalmente, pero no solamente eso, porque vamos a ver alguna otra metodología como tomografía computada, pero que sean estudios convencionales básicamente los importantes porque mucha gente trabaja en las zonas rurales o en zonas donde los radiólogos no están disponibles permanentemente y entonces tienen que resolver problemas y vamos a tratar de ayudarlos en este tema. Entonces, en el día de la fecha, lo que voy a hacer es hablar sobre signos icónicos en la imagen torácica y el arte de ver esos signos radiológicos. Para comenzar, les voy a mostrar dos casos. No quiero que me den respuestas, sino que piensen un segundo. Este es el primer caso y en esta primera radiografía de frente, díganme ustedes o piensen, ¿dónde puede estar la patología? El problema más importante. ¿Está en el lóbulo inferior derecho? ¿Está en el ilio pulmonar izquierdo? ¿Está en el mediastino? ¿O está en el pulmón derecho? Piensen un segundo y pasamos al segundo caso. El segundo caso es otro caso clínico que vemos todos los días. Es una tomografía computada con ventana pulmonar sin contraste, donde se ven múltiples imágenes quísticas, algunas de ellas con niveles hidroaéreos. Y esta es una eventualidad que vemos con cierta frecuencia. Entonces, ¿cuál es la anormalidad en este caso? ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Esto es una histiocytosis de las células del Langerhans? ¿Esto es una linfangioleiomyomatosis? ¿Esto es enfisema pulmonar bilateral? ¿O estos son bronquiectasias? Entonces, les dejo estos dos casos para que piensen y lo vamos a resolver en el transcurso de la conferencia. Entonces, los objetivos que me he planteado para esta conferencia son muy simples. En primer lugar, vamos a identificar signos radiológicos comunes que vemos en la radiografía de tórax y vamos a tratar de entender la apariencia de esos signos. El segundo objetivo es explicar la significación clínica que ellos tienen y cómo nos pueden ayudar para hacer un diagnóstico o una lista de diagnósticos diferenciales en forma acotada. Y finalmente vamos a ver cómo podemos integrar estos signos radiológicos en la práctica diaria que tenemos todos los días y cómo podemos hacer para tomar mejores decisiones y llegar a un diagnóstico en forma rápida. Les recuerdo que los signos radiológicos son patrones, anormalidades que se pueden ver en cualquier modalidad radiológica, radiografía convencionales, tomografía computada, ultrasonidos o resonancia magnética, que siempre marcan una anormalidad y que es importante reconocerla porque con ello podemos tratar de hacer un diagnóstico diferencial más acotado. Y vamos a empezar con uno de los signos icónicos de la radiología convencional, que es el signo del broncograma aéreo, que fue descrito por fundamentalmente Benjamin Feldson, pero también Fleischner trabajó en este tema. Y el signo del broncograma aéreo no es nada más ni nada menos que la visualización del aire normal en la vía aérea permeable
toda vez que nosotros tengamos un reemplazo del espacio alveolar por algún componente, alguna densidad que puede ser una infiltración edematosa, puede ser cáncer, puede ser una infección. Y que se va a caracterizar por ver dentro de la zona de consolidación pulmonar imágenes tubulares densas, hipodensas, que representan la vía aérea permeable. Y veamos dos casos típicos. A la izquierda, una consolidación difusa del pulmón derecho con las imágenes tubulares que les decía recién, que se extienden de la zona iliar hacia la parte periférica. Esto es un signo de broncograma aéreo e indica que la patología está radicada en el pulmón. Puede ser una neumonía, puede ser un edema asimétrico, puede ser cáncer, pero esto está localizado en el pulmón y no fuera del pulmón. Para eso nos sirve este signo radiológico. Y en este caso, lo que tenemos es una neumonía difusa del pulmón derecho en este paciente. Y a la derecha de ustedes vemos otra neumonía bacteriana en el lóbulo superior derecho con broncograma aéreo. ¿Para qué sirve este signo? Y este signo sirve para fundamentalmente esta situación. Fíjense que tenemos una opacidad difusa del pulmón derecho. En este caso no vemos el broncograma aéreo, lo cual indica que esta patología a lo mejor no está dentro del pulmón, puede estar por fuera del pulmón, fundamentalmente en la cavidad pleural o en la pared torácica. Y en este caso lo que tenemos es un derrame pleural masivo, muy importante en el hemitórax derecho, que produce la atelectasia completa del pulmón derecho. Y en otro caso tenemos otra opacidad o consolidación difusa del pulmón derecho sin broncograma aéreo, pero en este caso lo que tenemos es una desviación del mediastino hacia la derecha, es decir, que hay una pérdida de volumen, y en este caso la única excepción de la no visualización del broncograma aéreo es cuando tenemos atelectasias obstructivas. Con lo cual, en este caso, si tenemos un cuadro de atelectasia del pulmón derecho, que es lo que pensamos por la pérdida de volumen y la desviación del mediastino, hay que buscar en la zona iliar, y acá vemos el signo del bloqueo del bronquiofuente derecho. Seguramente acá tenemos una masa y el próximo diagnóstico que vamos a tener que tener en cuenta es una masa iliar o endobronquial, y el próximo estudio que vamos a realizar es una tomografía computada. También se pueden ver en casos de tumores de pulmón, que pueden ser adenocarcinoma o, como en este caso, un linfoma pulmonar del lóbulo superior izquierdo, donde se ve la consolidación y el broncograma aéreo. El segundo signo es un signo que también se ve con cierta frecuencia, tanto en las radiografías convencionales como en la tomografía computada. Es el signo del aire creciente, que es una imagen semilunar que rodea una imagen nodular. Y eso se ve fundamentalmente en procesos con cavitación que pueden ser debido a tuberculosis, quistes hidatídicos, tumores, hematomas, pero que inicialmente este signo fue descrito para los casos de aspergilosis pulmonar invasiva. Este signo lo que marca es una fase de recuperación de la enfermedad, con lo cual anticipa que va a tener una buena evolución esa imagen que estamos viendo. Y les muestro dos casos, uno a la izquierda, un corte coronal de una tomografía computada con contraste, y a la derecha una radiografía convencional con el mismo signo, con la misma patología en dos pacientes totalmente diferentes, donde podemos ver la imagen cavitada con la imagen nodular y el signo del aire creciente, la imagen semilunar hipolúcida o radiolúcida, que se ve tanto en el lóbulo superior como en la parte inferior del pulmón derecho en el paciente que está a la izquierda. En estos dos casos, el diagnóstico es el mismo, es una aspergilosis, que puede ser el de la derecha, un aspergiloma, que es la invasión saprofítica del aspergiloma en una cavidad preexistente. Es importante este signo diferenciarlo de este otro, que es el signo del mono.
El signo Monod, que fue descrito por Monod, nos habla de cavidades que tienen bolas fúngicas, pero que están completamente rodeadas de aire. Esto lo que nos indica casi seguro es que son aspergilosis saprofítica, aspergiloma, en este caso con múltiples aspergilomas bilaterales. En cambio, en el caso anterior, estas bolas o estas imágenes no son movibles con los cambios de cúbitos del paciente. Otro signo que es importante, sobre todo para aquellos que están en la emergencia o que hacen emergencia en radiología, es el signo del surco profundo. ¿Qué significa esto? Es cuando los senos costofrénicos son más radiolúcidos y más profundos, más grandes que el contralateral. Y esto lo que nos indica es una presencia de un neumotórax, fundamentalmente en pacientes que están en decúbito dorsal. Recuerden que por la gravedad, el aire en decúbito dorsal va hacia arriba y se ubica anteriormente, con lo cual perdemos aproximadamente un 30% de los neumotórax cuando hacemos la radiografía en decúbito supino. Este signo nos puede ayudar para hacer un diagnóstico de certeza. Y les muestro dos casos totalmente diferentes. A la izquierda, un paciente con un traumatismo, donde se puede ver el signo del surco profundo en el lado derecho. Sin ninguna duda, esto es un neumotórax derecho. Y a la izquierda, perdón, y a la derecha de ustedes, una paciente con un bypass coronario reciente, con la inserción de un tubo pleural en el lado izquierdo, y fíjense que se ve un surco profundo del lado izquierdo. En ambos casos podemos hacer el diagnóstico con certeza de que se trata de neumotórax. A la derecha en el caso de la izquierda y a la izquierda en el caso de la derecha. Otro signo con nombre raro es el signo del anillo radiolúcido alrededor de la arteria. Y este signo fue descrito fundamentalmente para casos de neumomediastinos en las radiografías laterales de tórax. El neumomediastino es muy difícil de ver muchas veces en la radiografía de frente, pero muchas veces cuando tenemos el par radiográfico del frente y el perfil nos puede ayudar. Y veamos un caso de un paciente que tenía historia de asma con un dolor agudo de pecho, y se le hizo esta radiografía de frente que muestra que los campos pulmonares están bien aireados, hiperexpandidos probablemente por el asma, y no se ve ninguna otra alteración. Sin embargo, cuando vemos la radiografía lateral, recuerden que la tráquea, que es lo que se ve acá, termina a nivel de la carina, y en la vía aérea, por delante de la vía aérea, tenemos que ver una imagen nodular, redondeada, que corresponde a la arteria pulmonar derecha. Normalmente esa arteria pulmonar derecha no está rodeada absolutamente por nada. Sin embargo, en este caso se puede ver que hay una imagen radiolúcida que rodea completamente la arteria pulmonar derecha, y con esta imagen podemos decir con certeza que esto se trata de un neumomediastino, y lo que hay que hacer a continuación es una tomografía computada, que fue lo que se hizo, y fíjense que se ve un pequeño neumomediastino con la arteria pulmonar derecha que se ve acá, rodeada anterior y posteriormente por aire, dando este signo. Este signo es muy importante reconocerlo, porque nos permite hacer el diagnóstico de neumomediastino e indicar el próximo estudio, que es una tomografía computada. También se puede ver algo parecido, que es el signo tubular, que es lo mismo. En este caso lo que estamos viendo es una vena o arteria brachiocefálica derecha que se ve perfectamente porque hay aire por fuera de la imagen tubular, ya sea tanto mediastinal, porque hay aire entre las estructuras mediastinales normales y la pared medial del vaso brachiocefálico, y en la parte lateral lo que tenemos es el aire del lóbulo superior derecho. Entonces, en ambos casos podemos ver
que tenemos el signo del anillo o alrededor de la arteria pulmonar o cualquier otro vaso que pueda encontrarse a nivel mediastinal. Siguiendo con el neumomediastino, hay otro signo que es interesante individualizar, que es el signo de la V corta de Naclirio. Y no pretendo que ustedes recuerden los nombres porque es imposible, pero sí el significado de estos signos. Y este signo fue descrito inicialmente por Naclirio para describir el neumomediastino en caso de ruptura del esófago distal, es decir, en caso de síndrome de Borja. Pero se puede ver en cualquier causa que produzca neumomediastino. Y lo que se va a ver en la radiografía de frente, sobre todo, es una letra B corta, radiolúcida. Uno de los brazos de la B corta corresponde al borde mediastinal y el otro brazo de la B corta corresponde al hemidiafragma. Entonces, toda vez que ustedes vean esta imagen en B radiolúcida en el mediastino inferior izquierdo, sospechen altamente que hay un neumomediastino. Hay que hacer la tomografía computada, fijarse fundamentalmente en la parte distal del esófago porque esto está asociado con ruptura esofágica, pero cualquier otra causa que produzca neumomediastino nos va a dar exactamente el mismo signo. Continuando con el neumomediastino, otro signo que es muy importante, sobre todo en pacientes que están en decúbito dorsal y que están en la emergencia, es el signo del diafragma continuo que fue descrito hace muchos años por Levin. Y este signo es muy característico de ver porque, si ustedes recuerdan, cuando nosotros vemos una radiografía de tórax frente normal, el diafragma no se ve completamente, se ve solamente la parte lateral de cada parte muscular. La parte central, donde está el tendón, no se ve porque el corazón apoya sobre esa parte medial del diafragma y produce lo que se llama el signo de la silueta, que se lo voy a describir en un ratito. Entonces, esa parte del diafragma normalmente no se ve. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de ver el diafragma, significa que entre el diafragma y la cavidad cardíaca o el mediastino hay una densidad diferente, opuesta a la densidad de tejido blando. La densidad opuesta es el aire. Entonces, en este caso, podemos decir que hay un neumomediastino. En este paciente que tiene antecedente de un traumatismo, y fíjense que se ven imágenes alveolares bilaterales, fundamentalmente en el lado izquierdo, que corresponden a las contusiones pulmonares bilaterales. A la derecha se puede ver la tomografía computada en ventana pulmonar, donde se ve las áreas de contusión pulmonar bilateral y donde se puede ver además la presencia del neumomediastino. Les cuento que este signo, el signo del diafragma continuo, puede verse fundamentalmente cuando hay aire por encima del diafragma, en dos situaciones, neumomediastino o neumopericardio, pero también puede verse cuando existe aire por debajo del diafragma, por ejemplo, en caso de neumoperitoneo. Quiere decir que toda vez que ustedes vean el signo del diafragma continuo, tienen tres alternativas diagnósticas y son neumomediastino, neumopericardio por encima del diafragma o neumoperitoneo por debajo del mismo. El próximo signo es el signo de la vela de Spinnaker, que es una particular embarcación. Este signo fue descrito en 1960 en el marco de la presencia de aire libre en el mediastino, es decir, un neumomediastino, que rodea uno de los lóbulos del timo, y el timo adquiere una configuración muy parecida a la vela de esta embarcación. Y lo que vamos a ver en estos pacientes es justamente uno de los lóbulos del timo que está rodeado completamente por aire, dándonos la apariencia de esta vela del velero Spinnaker, que es esta embarcación que se ve acá. Este es un paciente que tuvo un traumatismo, donde se puede ver que tiene un neumotórax del lado izquierdo, hay contusiones pulmonares, fundamentalmente en el pulmón derecho, aire subcutáneo a nivel del cuello,
y se puede ver perfectamente uno de los lóbulos del timo que está rodeado completamente por aire. Cuando ustedes tengan una imagen como esta, o los dos lóbulos del timo rodeados por aire y que se puedan ver perfectamente, lo primero que tienen que sospechar es que se trata de un neumomediático. Continuando con otro signo, este es un signo que es interesante, es el signo de los dedos de guante, y significa que se van a ver imágenes tubulares densas que se extienden de la zona ciliar en forma radial hacia la periferia de los pulmones, y este signo está descrito solamente cuando tenemos bronquiectasia con impactaciones mucoides en su interior. Entonces veamos un caso, este es un paciente que tiene antecedente de asma y pueden verse un montón de imágenes tubulares densas que se extienden en forma radial hacia la periferia y que si nosotros tenemos un paciente que tiene asma y tiene esto, lo primero que tenemos que pensar es que hay bronquiectasias con impactaciones mucoides en su interior, y uno de los diagnósticos diferenciales que podríamos plantear es, por ejemplo, una aspergilosis broncopulmonar alérgica porque el paciente tiene asma. Pero si el paciente tiene fibrosis quística o tiene infecciones pulmonares a repetición con bronquiectasia, estas imágenes tubulares representan bronquiectasias con impactaciones mucoides en su interior. Este es un otro caso muy viejo de la época en que yo trabajaba en Argentina, donde se trataba de un niño de 7 años de edad con asma, y fíjense que se ve en el lóbulo medio derecho estas imágenes tubulares rodeadas de áreas de atrapamiento aéreo y que correspondían a bronquiectasia con impactaciones mucoides secundaria a una aspergilosis broncopulmonar alérgica en un paciente con asma. Este es un signo realmente categórico, importante y que se puede ver en la práctica diaria en forma frecuente. Este es el signo de la S de Golden, porque fue descrito por Ross Golden en el año 1925, fundamentalmente para describir que existía un colapso total del lóbulo superior derecho y que lo importante no es el colapso, sino que tiene que ver con lo que produce el colapso o la atelectasia del lóbulo superior derecho. Este signo se puede ver o fue descrito inicialmente en el lóbulo superior derecho, pero puede verse en cualquier lóbulo de cualquier pulmón. Y consiste en la visualización de una imagen opaca con un borde en forma de S invertida, donde la concavidad lateral apuntando hacia abajo corresponde a la elevación de la cisura menor, porque hay una telectasia del lóbulo superior derecho completa, pero el borde medial es convexo, y esta es la parte más importante. Acá significa que existe una masa en la zona iliar que produce una obstrucción completa del bronquio fuente derecho, y lo que hay que sospechar es que hay una masa que puede ser benigna, como una adenopatía iliar, o maligna, como puede ser un cáncer. Y fíjense que en este caso hicimos la tomografía computada y se puede ver un cáncer central, un tumor pulmonar central en el ilio derecho que produce la obstrucción completa del lóbulo superior derecho con una atelectasia distal. Y acá podemos ver el signo de la S de Golden perfectamente. Este borde que es cóncavo hacia abajo corresponde a la cisura menor, en este caso elevada por la atelectasia del lóbulo superior derecho, y este borde convexo posterior corresponde a la zona donde se encuentra el tumor. Otro signo importante, sobre todo cuando tratamos tenemos que hacer diagnóstico de atelectasias de lóbulos superiores, sobre todo del lado izquierdo, es este signo con el nombre raro, Lubsickel. Lubsickel es un término alemán que significa aire creciente, ¿eh? o aire en forma de semiluna. Y este signo fue descrito en casos de atelectasias del lóbulo superior izquierdo con involucro o no
de la língula. Y es muy importante porque cada vez que nosotros veamos este signo, vamos a tener una atelectasia del lóbulo superior izquierdo, pero en mi experiencia, la gran mayoría de los casos que tengo atelectasias totales del lóbulo superior izquierdo, lo que tengo que buscar es una masa en el pulmón, en el ilio izquierdo. Entonces, para eso nos sirve este signo, y este es el primer caso que yo le mostré. Para aquellos que sospecharon que la masa o que el problema más importante estaba en el hilo izquierdo, tienen razón, porque ese es el problema más importante. Veamos primero o describamos primero el signo. Si ustedes se fijan acá sobre el campo pulmonar izquierdo, se ve una imagen de opacidad muy tenue, casi imperceptible. Esto significa que hay una atelectasia del lóbulo superior, que en este caso la língula no está involucrada porque puedo ver perfectamente el borde cardíaco o la totalidad del borde cardíaco izquierdo. Entonces sé que hay una atelectasia del lóbulo superior izquierdo. Y fíjense que entre la atelectasia, esta imagen tenue, radioopaca en el campo pulmonar izquierdo, y el mediastino, fundamentalmente el botón aórtico, hay una imagen creciente de aire. Esto es lo que se llama loop seeker. Entonces, todas las que nosotros veamos esto, yo estoy seguro que tengo una atelectasia del lóbulo superior izquierdo, y lo que primero tengo que buscar es algo en el ilio izquierdo. Y en esta tomografía computada que indicamos, se hizo sin contraste, se puede ver una gran masa en el ilio izquierdo que producía una obstrucción completa del lóbulo superior izquierdo con una atelectasia distal. Ahora bien, ¿por qué se ve esta imagen radiolúcida? ¿Qué significa esto si yo tengo una atelectasia completa del pulmón izquierdo? Esta imagen radiolúcida corresponde a la hiperinsuflación del segmento superior del lóbulo izquierdo que se mete arriba en el hemitórax izquierdo por detrás de la atelectasia. Y esta imagen en cuña que yo veo acá corresponde a lo que se llama el signo del loop seeker. Esto es muy importante y les muestro otro caso, que en este caso podemos ver la imagen radioopaca, tenue, que borra el borde cardíaco izquierdo, es decir, que tengo una atelectasia del lóbulo superior izquierdo y de la língula, que tengo el signo de Lupsikel, que se ve entre la opacidad en el lóbulo superior izquierdo y el botón aórtico, que tengo una elevación del hemidiafragma izquierdo, porque hay una pérdida de volumen del pulmón izquierdo por la atelectasia del lóbulo superior y de la língula, pero que lo más importante es ver que acá hay un hilio denso y prominente. Acá tiene que haber una masa. Entonces el próximo paso es hacer una tomografía computada con contraste. Cuando hacemos ese estudio, lo que vemos es una atelectasia que involucra el lóbulo superior y la língula, y que la causa es un gran tumor en el hilio izquierdo, y ese es el verdadero problema, no la atelectasia. La atelectasia es la consecuencia, y la causa, que es lo más importante, es el cáncer en el hilio izquierdo. Ahora, este signo fue descrito para el lóbulo superior izquierdo, pero hay veces que se puede ver en el lado contralateral, en el lóbulo superior derecho. Yo sé, porque ustedes lo saben, que cuando hay una atelectasia del lóbulo superior derecho, hay una elevación de la cisura menor y se puede ver una imagen lineal que bordea la consolidación que se ve en la parte superior del pulmón. Pero hay veces que la elevación no es total o que la visualización de la cisura mayor no es completa. Entonces, en esos casos, el signo del loop seeker nos puede volver a ayudar. Fíjense que acá se ve una opacidad en el campo pulmonar derecho. Yo no veo la cisura, no veo ni siquiera en su lugar normal o elevada, pero sí veo el signo del loop seeker entre la opacidad en el lóbulo superior derecho y la tráquea. Entonces, yo sé que acá hay una atelectasia del lóbulo superior derecho, y una vez más, esta es la consecuencia, tengo que buscar la causa. La causa está en este hilio pulmonar denso que se ve acá y que corresponde a un tumor en la región iliar derecha. El signo de la joroba de Hampton, todos ustedes lo conocen, los que hacen radiología, los que no hacen radiología, se los presento. Es una imagen en forma triangular, que tiene una base pleural y que el ápice de
de la imagen triangular apunta hacia el ilio, y que esto está asociado fundamentalmente en casos de infartos pulmonares secundarios a un tromboembolismo pulmonar. Entonces, toda vez que veamos estos signos, lo que tenemos que pensar es que tenemos un tromboembolismo pulmonar, o mejor dicho, tenemos un infarto pulmonar secundario a un tromboembolismo pulmonar. Y le muestro dos casos diferentes. Este es el mismo paciente, la radiografía de tórax se hizo 3 días después de la tomografía computada. Fíjense que la tomografía computada muestra un defecto de relleno en la arteria interlobar derecha con esta imagen triangular periférica de base pleural con el ápice apuntando hacia el ilio, y que 3 días después en esta radiografía se muestra que la imagen triangular es más grande. Esta imagen nos tiene que hacer sospechar de que hay un infarto pulmonar y que la causa verdadera o el problema verdadero en este caso es el tromboembolismo pulmonar, y en estos casos lo que hay que solicitar es una tomografía computada con contraste. Y le muestro otro caso que utiliza el doctor Mark Parker, donde muchas veces la imagen no es tan triangular, pero sí es periférica, sí es con base pleural, y en este caso se ve una imagen redondeada o mal definida, que puede ser una telectasia, que puede ser una neumonía, en determinados ambientes clínicos o en determinadas situaciones clínicas. Lo que tenemos que sospechar es que se trata de un infarto pulmonar, y esta tomografía computada con contraste, corte coronal, nos muestra una imagen más bien triangular, focal, periférica, con base pleural, y fíjense lo que tenemos acá es un defecto de relleno en la arteria segmentaria del lóbulo inferior izquierdo secundario a un tromboembolismo pulmonar. Entonces tenemos el signo de Hampton o de la joroba de Hampton, secundario a un infarto pulmonar, secundario a un tromboembolismo pulmonar, que es la verdadera causa del problema. Yo le dije hace un rato del signo de la silueta, y este es el signo más icónico que el doctor Benjamin Felson describió. Benjamin Felson fue uno de los grandes radiólogos torácicos que tuvimos, y él describió múltiples signos radiológicos. Este es el más importante que él describió, y que lo describió en función de localizar consolidaciones pulmonares que veamos en las bases pulmonares para determinar si están ubicados anteriormente en el lóbulo medio derecho, a la derecha, o en la lígula a la izquierda, o muy posteriormente localizado, que serían los lóbulos inferiores derecho e izquierdo respectivamente. ¿A qué se debe la presencia del signo de la silueta? Es muy sencillo. Cuando nosotros tenemos una consolidación en el pulmón que está en íntimo contacto con otra opacidad de densidad similar, y esta es la condición sine qua non, es decir, tenemos que ver dos opacidades con la misma densidad. En este caso vemos una consolidación del pulmón derecho y vemos la imagen cardíaca. Cuando esas dos opacidades se tocan, la interfase que separa las dos opacidades desaparece y se ve como una sola imagen. Entonces sabemos que esta consolidación, que puede ser cualquier causa, atelectasia, neumonía, aspiración o un cáncer, está en el lóbulo medio derecho porque está anteriormente ubicado en íntimo contacto con el borde cardíaco derecho. Y como existe una elevación del hemidiafragma derecho, lo que debo suponer es que esto es una atelectasia del lóbulo medio derecho. Si nos fijamos en la imagen, en la radiografía lateral, vamos a ver una imagen triangular que se proyecta sobre el área cardíaca y que corresponde al lóbulo medio derecho. En contraposición tenemos este caso, un paciente pediátrico con fiebre. Por supuesto que lo primero que sospechemos es que existe una neumonía. Se ve una imagen
tenue, radiopaca, que no está en contacto con el borde cardíaco izquierdo, por eso esta opacidad está ubicada posteriormente en el lóbulo inferior izquierda, y cuando vemos la radiografía lateral, vemos que la opacidad se proyecta posteriormente sobre el campo pulmonar izquierdo, y acá vemos la cisura mayor que separa el lóbulo superior izquierdo que está por delante del lóbulo inferior izquierdo que está por detrás, y como no hay pérdida de volumen, esto tiene que ser una neumonía. Entonces el diagnóstico definitivo que hacemos en este caso, y no tenemos que hacer ninguna otra estudio radiográfico como una tomografía computada, es una neumonía del lóbulo inferior izquierdo. ¿Qué pasa en este otro caso? En este otro caso, también paciente pediátrico con fiebre. Este es un paciente más grande, 13 años de edad, con fiebre y dolor pleural izquierdo. Se ve una consolidación pulmonar en la parte inferior del pulmón izquierdo, pero yo no veo el borde cardíaco izquierdo. Esto significa que la consolidación está en íntimo contacto con el borde cardíaco izquierdo, y en este caso la ubicación es anterior en el lóbulo superior o língula. En este caso se ve una gran consolidación, una neumonía bacteriana que involucra parte del lóbulo superior y en la língula en este paciente con 13 años de edad y antecedentes de fiebre y dolor pleural izquierdo. Muy bien, otro signo es este, es un signo interesante porque se nos plantea una inquietud acá en este paciente. Este es un paciente que tiene un reservorio subcutáneo, significa que el paciente puede tener una condición crónica que puede ser maligna, como un cáncer, y estamos utilizando este reservorio subcutáneo para dar alguna quimioterapia. Y fíjense que lo que se ve es una pseudo o lo que aparenta ser una elevación del hemidiafragma izquierdo. Fíjense que hay una gran distancia entre lo que sería el hemidiafragma izquierdo y el aire en la cámara gástrica. Entonces acá se nos pueden plantear varios interrogantes y no sabemos exactamente de qué se trata. Pero veamos cómo nos puede ayudar la radiografía convencional y algunos signos que conocemos cuando evaluamos la radiografía lateral. Y en la radiografía lateral lo que vemos es que hay una imagen lineal acá, que es irregular, que no es tan nítida como el hemidiafragma derecho, con lo cual esto no es el diafragma. Esto no es el diafragma por seguridad. Y este es un signo que se llama el signo del peñón de Gibraltar. ¿Por qué? Porque remeda este promontorio montañoso que está en Gibraltar y que significa que existe un derrame pleural que está ubicado en el espacio subpulmonar, es decir, entre la víscera pleural de la parte inferior del pulmón y la víscera parietal del diafragma. Es decir, que acá lo que estamos viendo es que hay un derrame pleural subpulmonar. No hay que alarmarse en este caso. Se puede hacer otros estudios radiográficos que ya les voy a mostrar, pero en este caso estamos seguros que con este signo del peñón de Gibraltar lo que tenemos es una acumulación de derrame pleural en el espacio subpulmonar que aparenta haber una elevación del epidiafragma. Este otro paciente, un caso compañero, donde vemos una supuesta elevación del hemidiafragma izquierdo, con una gran distancia entre el hemidiafragma, o lo que sería el hemidiafragma, y la cámara gástrica. Recuerden que la cámara gástrica está muy cerca del hemidiafragma izquierdo, y generalmente hay una distancia de 2 centímetros, no más de eso. Entonces, cuando hay una distancia mayor, debemos sospechar que hay una imagen o una patología en el espacio del cuadrante superior izquierdo, sufrénico, como un absceso, o puede tratarse de esta patología que es un derrame loculado en el espacio subpulmonar. Si vemos la radiografía
perfil. Esto no es el hemidiafragma porque se ve acá una sobreelevación, pero que corresponde a el borde inferior o la víscera pleural del borde inferior del pulmón izquierdo, y lo que vemos acá abajo sería el hemidiafragma izquierdo. Entonces, en estos casos lo que vamos a sospechar es un derrame pleural subpulmonar, y lo que podemos hacer son dos cosas. Una ecografía, que es muy simple y nos va a solucionar el problema, y en algunos casos, si no cuentan con ecografía o alguien que haga la ecografía, se puede hacer un decúbito lateral izquierdo, y vamos a ver que el derrame pleural loculado que está acá en el espacio subpulmonar, como está libre, se va a reubicar en la parte dependiente del hemitórax izquierdo. Entonces, en el lado izquierdo tenemos como referencia la cámara gástrica. Recuerden que la cámara gástrica está próxima al hemidiafragma izquierdo 2 centímetros. Pero ¿qué pasa cuando tenemos la misma patología, pero en el lado contralateral? Fíjense que en este caso no tenemos cámara gástrica. Yo no sé dónde está el hígado realmente acá, pero sí veo una elevación de lo que aparentemente es o sería el hemidiafragma derecho. Cuando vemos la radiografía lateral, vemos el signo del peñón de Gibraltar, y lo que tenemos que sospechar es que se trata de un derrame subpulmonar localizado entre el borde inferior del pulmón derecho y el diafragma derecho. Hay otro signo que es importante a tener en cuenta. Cuando nosotros vemos un hemidiafragma, el punto más elevado es coincidente con la línea medio clavicular. Pero cuando vemos que lo que creemos que es una elevación del hemidiafragma, el punto elevado no es medio clavicular, sino que es más lateral, como en este caso, lo que hay que hacer es sospechar que se trata no de una elevación del hemidiafragma, sino de un derrame subpulmonar. Y lo que hay que hacer es una ecografía para confirmar eso, o un decúbito lateral derecho en este caso particular. Entonces, resumiendo todo esto, estos son los dos signos que vamos a ver toda vez que tengamos un derrame pleural subpulmonar con una pseudoelevación del hemidiafragma. Esto no es el hemidiafragma, este es el borde inferior del pulmón izquierdo, y un derrame pleural libre que, como ustedes saben, ocupa fundamentalmente el seno costofrénico homolateral y también la parte lateral, dando lo que se llama el signo del menisco. Entonces, cuando tengamos el signo del menisco, vamos a tener un derrame pleural izquierdo-derecho libre. Cuando tengamos el signo del peñón de Gibraltar, vamos a tener un derrame pleural subpulmonar. Otro signo descrito por Benjamin Felson, es el signo cérvico-torácico. Y este signo es muy importante toda vez que tengamos una tumoración a nivel del mediastino. Y este signo nos ayuda a diferenciar si la patología mediastinal está ubicada anteriormente o si está localizada posteriormente. Entonces veamos dos casos diferentes. En este primer caso vemos un paciente que tiene una masa mediastinal, fundamentalmente en el mediastino superior derecho, pero vemos que el borde superior termina donde se encuentran las clavículas. Y esto indica que la imagen o la patología mediastinal está ubicada en la parte más anterior del mediastino, por delante de la tráquea. ¿Por qué? Porque el mediastino anterior, o el espacio prevascular, como se llama ahora, termina a la altura de las clavículas. Entonces, toda vez que nosotros tengamos una masa mediastinal, que el borde superior termina a nivel de las clavículas o del primer arco costal anterior, significa que la patología, cualquiera sea ella, está ubicada por delante de la tráquea, fundamentalmente en la parte anterior del mediastino. Y recuerden que las más comunes de las patologías que vemos en el mediastino anterior o prevascular sería un linfoma, un timoma, un teratoma
o hay veces un bocio endotorácico. En contrapartida tenemos este otro caso. Fíjense que tenemos una patología mediastinal superior derecha, pero en este caso el borde superior supera el borde de las clavículas. Esto significa que esta patología tumoral está ubicada posteriormente en lo que sería el mediastino posterior de lo que se llamaba antiguamente, o prevertebral, que es el nuevo nombre del compartimento posterior, y que ahí vamos a encontrar siempre, o la gran mayoría de las veces, tumores neurogénicos. En este caso vemos una resonancia magnética con gadolinio, cortes axiales y coronales, mostrando un tumor maligno de la vaina del nervio periférico en la parte posterior del mediastino. Entonces, este signo lo único que nos indica es si la patología tumoral está ubicada por delante de la tráquea o por detrás de la tráquea. Este es un signo muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos opacidades que se proyectan sobre los campos pulmonares y que no siempre esas opacidades están dentro del pulmón, sino que están proyectándose sobre el pulmón, pero están por fuera del pulmón. ¿Dónde? Y fundamentalmente en la pleura o en la pared torácica. Entonces este signo nos puede ayudar mucho a saber si esa tumoración u opacidad focal que se proyecta sobre el pulmón está en el pulmón o está fuera de ella. Veamos algunos casos. En el primer lugar, les muestro este primer paciente con una placa de frente y perfil, con este borde, perdón, con esta opacidad focal en el campo pulmonar derecho, que está asociado con un derrame pleural, y que fíjense que los bordes de esta opacidad están ausados, afinados lateralmente y medialmente. Esta masa no estaba en el pulmón, porque si estuviese en el pulmón, los bordes son todos bien definidos y no ausados lateralmente. Entonces, esto significa que esta patología, esta masa o esta opacidad que simula una masa no está en el pulmón, sino que está por fuera del pulmón. Y como tenemos un derrame pleural, lo más seguro es que esta opacidad esté en la cisura menor. Y efectivamente en la radiografía de perfil podemos ver la imagen de una derrame pleural loculado en la cisura menor, pero también vemos esta opacidad que corresponde a un derrame pleural loculado en la parte superior de la cisura mayor. El signo de los bordes ausados es muy importante para diferenciar una tumoración o una opacidad que simula una tumoración que puede estar en el pulmón o fuera del pulmón. Y en este otro caso vemos un paciente que inicialmente mostraba solamente imágenes de atelectasias en las bases pulmonares. Se le colocó una vía central que está bien localizada, pero fíjense que vemos a los pocos días de la primera tomografía una imagen tumoral o que simula un tumor. Y esto realmente no es un tumor en el pulmón, sino que es un derrame pleural que está tabicado o loculado en la cisura menor. Esto es lo que se llama el tumor fantasma. ¿Por qué tumor fantasma? Porque si nosotros seguimos la evolución de este paciente, es muy probable que 2 días después esta imagen desaparezca. Es decir, que es un tumor que aparece o desaparece rápidamente. Cuando eso sucede, no es una tumoración en el pulmón, sino que es un derrame fundamentalmente loculado en la cisura, o puede tratarse de una tumoración que está en la pared torácica, como por ejemplo lo que sucede en este caso. Fíjense que vemos un paciente que tiene una opacidad tenue en el campo pulmonar derecho, con una elevación del diafragma. Si uno se pone a pensar, podríamos decir, esto se trata de una atelectasia. Pero fíjense que acá vamos a ver dos signos que son importantes. En primer lugar, cuando la imagen tumoral o lo que simula ser una imagen focal está dentro del pulmón y está rodeado completamente del pulmón, todos los bordes deben ser bien visualizados. Sin embargo,
En esta placa de frente lo que vemos es un borde lateral e inferior bien definido, pero en la parte superior y lateral no la vemos. Esto es lo que se llama el signo del borde incompleto. Toda vez que veamos el signo del borde incompleto, yo sé que la tumoración o lo que simula una tumoración no está en el pulmón, sino que está por fuera, ya sea en la cavidad pleural o en la pared torácica. Sigamos investigando qué pasa con este paciente. Fíjense que se ve una imagen de una opacidad redondeada, ovalada, que está en la parte anterior del hemitórax derecho y que vemos el signo del el borde ahusado. Se ve un afinamiento del borde inferior de dicha masa. Esta masa seguro no está en el pulmón, sino que está por fuera del pulmón, ya sea en la cavidad pleural o en la pared torácica. Eso es algo que no podemos determinar. Hay que hacer una tomografía buscando un derrame pleural loculado o una tumoración en la pared torácica. Y fíjense que cuando hicimos la tomografía computada, nos encontramos con esta gran masa necrótica que involucra el arco costal anterior del lado derecho y que eso se trataba de un plasmocitoma, es decir, un tumor maligno del hueso, pariente del mieloma múltiple. La diferencia entre plasmocitoma y mieloma múltiple es que plasmocitoma es único y el mieloma múltiple son múltiples imágenes líticas en el esqueleto del paciente. Otro signo que nos puede ayudar muchísimo, sobre todo en la radiografía lateral, es el signo de la galletita Oreo. Para aquellos que les gustan las galletitas, este es un signo que van a recordarse seguramente siempre. ¿Y qué significa? Que existe una patología a nivel del pericardio. Esto fue descrito inicialmente como el signo de la almohadilla grasa epicárdica, pero que después se lo cambió por el signo de la galletita de Oreo. Y veamos en qué consiste este signo. A la izquierda de ustedes vemos una radiografía lateral que muestra la imagen cardíaca con esta fina línea que se ve acá, la flecha azul lo muestra. Este es el pericardio. El pericardio está entre dos tejidos grasos, por eso se ve radiolúcidos o hipodensos. Esta es la grasa epicárdica y por fuera tenemos la grasa pericárdica. Epicárdica por dentro, pericárdica por fuera, y entre los dos vemos la imagen lineal del pericardio que tiene que medir entre 2 y 3 milímetros. ¿Qué pasa en este otro caso? Fíjense que vemos la imagen cardíaca, vemos la grasa epicárdica, vemos la grasa pericárdica, pero la fina línea ya no es tan fina, sino que es gruesa, y esto es una patología pericárdica, y lo más seguro es que se trate de un derrame pericárdico o de un engrosamiento pericárdico. Este signo es válido toda vez que no haya ningún cambio quirúrgico, que se haya hecho previamente una esternotomía. Entonces, en este caso vamos a ver el signo de la galletita de de Oreo, perdón. ¿Por qué? Porque las galletitas, que serían las capas marrones, corresponden a la grasa epicárdica y pericárdica respectivamente, y la crema de la galletita corresponde al derrame pleural. En este otro caso vemos otro derrame pericárdico con el signo de la galletita de Oreo, y acá vemos la tomografía computada corte sagital, donde muestra la imagen del ventrículo izquierdo, la grasa epicárdica, la grasa pericárdica, y entre los dos se ve el gran derrame pleural que tiene este paciente. El signo de la cimitarra es un signo conocido ya para la gente que hace la parte pediátrica. Para aquellos que no hacen radiología, pero que tienen que ver con la parte pediátrica, corresponde a una imagen tubular que se extiende desde el hilio derecho hacia la zona del diafragma y que corresponde a un drenaje anómalo de la vena pulmonar del lado derecho. Y es este signo que se ve acá, es esta opacidad que se extiende desde la
región iliar, esta imagen tubular que se extiende inferiormente y que se pierde por debajo del diafragma y que corresponde a un retorno anómalo de la vena pulmonar del lóbulo inferior derecho, que en este caso drena dentro de la vena cava superior. Y este signo se describe como el signo de la cimitarra por la semejanza por esta espada tan típica que se utilizó antiguamente en el Medio Oriente. El signo de la cola del cometa es muy importante porque indica, toda vez que lo vemos, que se trata de una atelectasia redonda. Y este es un diagnóstico que solamente los radiólogos vamos a poder hacer. Es la presencia de una imagen subpleural que tiene una forma redondeada o que semeja una forma redondeada, pero que tiene una distorsión curvilínea, una distorsión de todas las arterias, venas y de los bronquios que se extienden desde la zona de la consolidación subpleural hacia el hilio pulmonar, derecho o izquierdo, dependiendo del lado donde esté. Que toda vez que veamos este signo de la cola de cometa, significa que vamos a tener una atelectasia redondeada, y es muy importante porque muchas veces cuando vemos una masa subpleural, lo primero que pensamos es que se trata de un tumor pulmonar. Entonces, en este paciente vemos que existe una consolidación subpleural focal que puede remediar un tumor pulmonar primario, que está asociada con un derrame pleural y un engrosamiento pleural que es crónico, y que fíjense que tiene una distorsión curvilínea, en este caso de los vasos pleurales, de los vasos pulmonares, pero también de los bronquios. Entonces, toda vez que tengamos esta imagen que remeda la cola del cometa, lo que tenemos que pensar que se trata de una atelectasia redondeada. No tenemos que hacer tomografía computada con contraste porque no nos va a ayudar. No tenemos que hacer PET-CT porque el PET-CT va a ser positivo, porque acá hay un cambio inflamatorio agudo, entonces va a ser positivo y nos va a hacer pensar que tenemos un tumor cuando no lo hay, y no tenemos que hacer una punción biopsia porque es innecesaria. Entonces hacemos el diagnóstico definitivo con la tomografía computada de una atelectasia redondeada. Otro signo característico e icónico del doctor Felson es el signo del hilio superpuesto. Y este es muy importante porque es una patología que es un hallazgo que se puede ver con cierta frecuencia. Y fíjense que les muestro un caso para que expliquemos de qué se trata el signo. En este caso vemos un paciente de mediana edad con historia de fumador y se ve una gran masa que se proyecta sobre el hilio pulmonar derecho. La mayoría de las personas pueden pensar que esto es una imagen tumoral en el hilio pulmonar derecho. Sin embargo, cuando nosotros vemos las estructuras vasculares del hilio pulmonar, podemos ver que la estructura se ve perfectamente a través de la masa. Esto significa que la masa no está en el hilio, sino que está por delante o por detrás del hilio. Entonces, en este caso, vamos a tener una tumoración mediastinal, que podrá ser anterior o que podrá ser posterior. Entonces, vamos a hacer la tomografía computada pensando que hay una masa mediastinal, no iliar. Y en este caso, lo que vemos es un gran timoma del compartimiento prevascular del lado derecho. ¿Qué pasa en este otro caso? En este otro caso tenemos un paciente ya más viejo, de 61 años de edad, con historia de fumador crónico, con una hiperexpansión porque tiene EPOC, y vemos un hilio pulmonar derecho bien prominente. Y en este caso no se puede identificar y separar los vasos del hilio pulmonar de la masa en sí. Entonces, en este caso estoy seguro que esta opacidad que se ve acá sí está en el hilio, y sí seguramente se trata de un tumor broncogénico en el hilio derecho, y vamos a hacer la tomografía computada dirigida a ese hallazgo. Entonces vemos en la tomografía computada con contraste que se ve una masa en el hilio derecho que corresponde a un carcinoma broncogénico con una adenopatía
subcarinal en la estación número 7. Otro signo que se ve en el ilio es el signo de la convergencia iliar. Y el signo de la convergencia iliar es cuando tenemos un ilio prominente, pero vemos que todos los vasos pulmonares terminan en la masa que se ve a nivel del ilio, no por detrás de la masa como habíamos visto anteriormente. Entonces, en este caso, el ilio pulmonar izquierdo está aumentado de tamaño, pero se trata de una patología vascular. ¿Por qué? Porque todos los vasos convergen a este vaso principal que es la arteria pulmonar izquierda. Entonces, en este caso, vamos a hacer la tomografía dirigida a una patología de la arteria pulmonar izquierda y lo que encontramos con el signo de la convergencia iliar es que se trata de un aneurisma de la arteria pulmonar izquierda donde convergen todos los vasos como vemos en esta radiografía de frente. Veamos para qué nos sirve este signo. Y les voy a mostrar dos casos para ver si podemos ayudar a hacer un diagnóstico más certero. En este primer paciente vemos que los dos ilios pulmonares están prominentes, pero fíjense que los vasos pulmonares terminan por detrás de las masas. Es decir, que podemos ver y diferenciar los vasos pulmonares en los ilios pulmonares de las masas. Estos seguramente no son iliares vasculares, sino que son iliares ya sea tumorales, producidas por linfadenopatías o adenomegalias, o tumores bilaterales, cosa que es realmente una rareza. Entonces, en este caso, lo que vamos a pensar que se trata de adenopatías iliares, y en este caso hacemos la tomografía computada dirigida para eso, y descubrimos que hay imágenes de adenomegalias mediastinales e iliares bilaterales, y en este caso lo que hacemos es un diagnóstico de sarcoidosis. ¿Qué pasa en este otro caso? Parecido al anterior, imágenes iliares prominentes, bien grandes, pero fíjense que todos los vasos convergen hacia la zona vascular. Quiere decir que en este caso la prominencia iliar es vascular, no extravascular. Y entonces vamos a hacer el estudio dirigido a una presencia de una dilatación pulmonar bilateral arterial. Hacemos la tomografía computada y vemos que el tronco de la arteria pulmonar está dilatado, 35 milímetros, cuando lo normal es 29, pero también se ve una dilatación de la arteria pulmonar derecha e izquierda, y en este caso lo que hacemos es un diagnóstico definitivo de hipertensión pulmonar. El signo del árbol en brote, ustedes ya lo conocen, porque, o árbol en gemación, porque simula la gemación de un árbol o de un brote de árbol, y vamos a ver imágenes características que son parecidas a estas que se ven acá, que son imágenes en ramificación. Y este signo fue descrito fundamentalmente para la descripción o para la definición de lo que era una difusión de la tuberculosis endobronquial, pero se puede ver en un montón de patologías que pueden ser cuadros infecciosos, congénitos, idiopáticos, aspiración, pero también se puede ver en la sarcoidosis y en los tumores metastásicos vasculares. Les muestro solamente dos casos. Arriba a la izquierda, una imagen de árbol en brote bilateral, pero fundamentalmente en el pulmón derecho, en un paciente con una micobacteria atípica. Y abajo a la derecha, otra imagen del árbol en brote, fundamentalmente en el pulmón derecho, en un paciente con sarcoidosis. Otro signo que está descrito en la tomografía computada, no en la radiografía convencional, es el signo del empedrado loco o crazy paving, como se llama en inglés. Crazy paving significa este tipo de piso, que es el piso de laja que se conoce habitualmente en Sudamérica. Nosotros en Argentina lo conocemos como el signo del empedrado loco porque simula este particular empedrado que existe en algunas calles de Argentina. Este signo fue inicialmente descrito para la proteinosis alveolar pulmonar
pero se puede ver en un montón de patologías, no solamente idiopáticas, sino también cuadros infecciosos, también tumorales, inhalación o desórdenes sanguíneos, como podría ser, por ejemplo, las hemorragias pulmonares. Y les muestro varios casos con empedrado loco, fundamentalmente en la proteinosis alveolar pulmonar, pero también se puede ver en la neumonía organizada criptogénica o idiopática, también se puede ver en tumores como el adenocarcinoma y se puede ver en cuadros infecciosos como la neumocitis Girovechi, que está asociada con estos neumatoceles tan característicos de esta patología. Ya vamos terminando. El signo del halo es cuando en la tomografía computada vemos una imagen nodular rodeada por un vidrio esmerilado, y esto fue descrito en los casos de aspergilosis angioinvasivo, pero sin embargo lo vamos a ver en un montón de patologías, porque la imagen nodular puede simular una infección, puede ser un tumor, y el vidrio esmerilado lo que indica es que hay una expansión periférica del tumor, de la hemorragia o de un cuadro inflamatorio. Entonces, vamos a ver este signo del halo en un montón de patologías que pueden ser infecciosas, neoplásicas, no neoplásicas como la neumonía organizativa o la organización o la neumonitis por hipersensibilidad. Entonces veamos dos casos. A la izquierda, un signo del halo, donde se ve la imagen nodular rodeada por un vidrio esmerilado, que en este caso se hizo el diagnóstico de una neumonía en organización. Y a la derecha vemos otro signo del halo, característico en un paciente inmunodeprimido, donde se ven muchas imágenes cavitadas, una de ellas ubicada en la parte posterior del pulmón derecho, se ve el signo del halo con la característica del vidrio esmerilado rodeando el halo, y en este caso, debido al inmunocompromiso del paciente, lo que vamos a pensar es que se trata de una aspergilosis invasiva. Tenemos en contrapartida el signo del halo reverso o del atolón, que simula esta laguna que está rodeada por un arrecife de coral, y que este signo fue descrito hace años atrás para los casos de neumonía organizativa criptogénica. Pero actualmente se lo puede ver en un montón de patologías que son infecciosas por hongos, por bacterias o por micobacterias, pero también se pueden ver en imágenes neoplásicas o se pueden ver en otras imágenes pulmonares que no tengan que ver con las infecciones o las neoplasias pulmonares. Les muestro dos casos. En este caso, una patología muy rara que es una paracoxidomicosis en el lóbulo inferior derecho, donde se ve el halo reverso, es decir, vemos una imagen en vidrio esmerilado rodeado de una consolidación pulmonar que tiene que tener por lo menos un espesor de 2 o más milímetros. ¿Para qué me sirve este signo? Para este caso. Fíjense que tenemos un paciente fumador con dolor torácico. Vemos esta imagen focalizada en el ápice pulmonar derecho, redondeada. Lo primero que sospechamos es que esto se trata de un tumor. Hacemos la tomografía computada y lo que vemos son dos imágenes contiguas con el signo del halo reverso. En este caso, podemos sospechar que se trata de un tumor, pero como este signo del halo se lo ve característicamente en los casos de neumonía por organización, sugerimos ese diagnóstico, se hizo el tratamiento adecuado y fíjense que tiempo después la opacidad redondeada en el lóbulo superior derecho desapareció completamente y el diagnóstico definitivo fue una neumonía en organización. El signo de la pleura dividida es cuando hay una separación de la hoja visceral y pleural. Esto se ve en la tomografía computada con contraste y se ve toda vez que tengamos una pleura visceral y parietal engrosada y que realza con el contraste. Toda vez que veamos ese signo, hay dos patologías que van a dar ese signo: un empiema pleural o un derrame pleural exudativo.
Y recuerden que si tenemos un derrame pleural exudativo es porque tenemos una neumonía, tenemos un tromboembolismo pulmonar o tenemos un cáncer. Entonces veamos dos casos característicos. El primer caso es un paciente con HIV, con una historia de infección, y podemos ver un derrame pleural con un engrosamiento de la víscera, de la pleura visceral y de la hoja pleural que toma contraste, y esto es lo que se llama el signo de la hoja de la pleura dividida. Esto se trata de un empiema casi seguramente. En segundo lugar, en la parte inferior vemos un paciente con un tumor conocido en el lóbulo inferior derecho y que tenemos el mismo signo de la pleura dividida. En este caso, este derrame pleural seguramente es un exudado y no un trasudado, ni tampoco un empiema, porque tenemos un cáncer. Y ya para terminar, el signo del anillo de sello. Este signo fue descrito por este particular anillo, y este signo se ve fundamentalmente en las tomografías computadas sin o con contraste, y que indica, este signo yo prefiero llamarlo el signo del anillo de la perla, porque lo que vamos a ver en este signo es que la parte del anillo corresponde a una dilatación bronquial, y la parte de la perla o del sello, del anillo, corresponde a la arteria pulmonar que corre junto con el bronquio. Recuerden que en cualquier parte del pulmón vamos a tener siempre un par de estructuras que son el bronquio y la arteria pulmonar que la acompaña. Entonces, cuando yo tengo una dilatación de la vía aérea, vamos a tener la imagen del anillo, y la imagen redondeada corresponde a la arteria pulmonar que la acompaña. Fíjense que en este caso tenemos dos pacientes diferentes. En este primer caso vemos bronquiectasias del lado derecho con el signo característico del anillo en sello o del anillo de la perla, como ustedes quieran. Fíjense que acá vemos el anillo, que es la bronquiectasia, y el nódulo, que es la perla, que corresponde a la arteria pulmonar que acompaña a ese bronquio. ¿Para qué me sirve este signo? Para resolver el segundo caso que les mostré al principio. Para aquellos que pensaron que era un enfisema, no es un enfisema. Para aquellos que pensaron que se trataba de enfermedades quísticas pulmonares, tampoco se trata de eso, sino que se trata de bronquiectasias. ¿Por qué? Porque vemos imágenes quísticas, pero fíjense que todas las imágenes quísticas están asociadas con una arteria pulmonar que la acompaña. Entonces, en este caso, este signo me ayudó a decir que esto se trata de bronquiectasias. Ese es el hallazgo, no es un diagnóstico. Entonces tenemos que encontrar cuál es la causa de la bronquiectasia. Entonces fíjense que las bronquiectasias son en los campos medios. No hay bronquiectasias ciliares, no hay bronquiectasias periféricas. Entonces me acordé de una clase que dio el doctor Sebastián Rossini y que me compartió este diagrama, donde él decía, hay muchas bronquiectasias en los pulmones que pueden ser focales, que pueden ser asimétricas, que pueden ser apicales, que pueden ser basales, que pueden ser centrales, y tengo diferentes opciones diagnósticas. Fíjese que en este primer caso, que yo le estoy mostrando, lo que vemos es que las bronquiectasias son más bien centrales. Como son centrales, tengo dos diagnósticos diferenciales para hacer: una aspergilosis broncopulmonar alérgica, que son dilataciones bronquiales, pero que son proximales y distales. En cambio, en este caso, no veo dilatación bronquial a nivel iliar, y entonces voy a plantear el segundo diagnóstico diferencial, que es el síndrome de Williams-Campbell. ¿Qué es el síndrome de Williams-Campbell? Es cuando tengo una dilatación, bronquiectasia, de los cuarto y sexta generación de bronquio, sin presencia de bronquiectasias centrales, sin presencia de bronquiectasias periféricas. Este es un diagnóstico que se plantea fundamentalmente en la parte pediátrica, pero que lo podemos ver en algunos casos a nivel de los pacientes adultos. ¿Para qué me sirve este signo? Una vez más, para confirmar que se trata de bronquiectasia, como en este paciente,
y diferenciar de lo que serían enfermedades quísticas pulmonares, como por ejemplo una histocitosis de la célula de Langerhans, donde se ve que las imágenes quísticas no están asociadas con ninguna estructura vascular adyacente, o la linfangioleiomatosis en este otro paciente, donde se ven múltiples imágenes quísticas, pero que no están acompañadas del vaso arterial pulmonar, como en este otro caso. En este último paciente vemos imágenes quísticas, pero en este caso vemos que estas imágenes quísticas sí están asociadas con un vaso periférico. Y el diagnóstico diferencial en este caso lo vamos a plantear entre una bronquiectasia, que no parece porque son aisladas, o una neumonía intersticial linfocítica, que es lo que se hizo el diagnóstico definitivo en este paciente. Entonces, como para que se lleven algunos conceptos importantes a casa, la presencia de signos radiológicos son muy importantes, nos pueden ayudar muchísimo a tener una orientación diagnóstica y hacer una lista de diagnósticos diferenciales más acotada, pero fundamentalmente nos da una idea de lo que está pasando en ese paciente y cuál puede ser el próximo caso. Y en todo caso, siempre vamos a mejorar la atención a nuestros pacientes. Así que espero que les haya gustado la presentación y quedo a disposición para una pregunta que pueda haber en la audiencia. Muchísimas gracias.